Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. El silencio en la Torre Meridian no era natural. Me presionaba los tímpanos como agua en profundidad, espeso y sofocante, roto solo por los tejidos mecánicos del sistema de ventilación, que parecía respirar con los propios pulmones del edificio. 27 pisos de oficinas abandonadas se extendían sobre mí, sus ventanas oscuras como ojos muertos. Y en algún lugar de ese laberinto vertical de cubículos vacíos y salas de conferencias, algo estaba esperando. Mi nombre es Marcus Webb y tengo 39 años. Hace 3 semanas me convertí en el servicio nocturno de un edificio que ya no debería existir. La evacuación había sido arrepentida. Un día cientos de empleados entrando y saliendo como un reloj. Al día siguiente, nada. La empresa administradora de la propiedad lo explicó como una reubicación temporal debido a evaluaciones estructurales, pero la forma en que evitaron el contacto visual al entregarme las llaves sugerencia algo más complicado. El sueldo era demasiado bueno como para cuestionarlo. El triple de lo que había ganado en mi anterior trabajo de conserje y necesitaba el dinero con tanta urgencia que no me hacía caso. Esa primera noche descubrí las computadoras. Cada mañana, al llegar a las 11 de la noche para mi turno, me encontré con la misma escena imposible. Docenas de computadoras de escritorio por todo el edificio, todas encendidas, todas mostrando hojas de cálculo idénticas, llenas de números que parecían latir y cambiar como organismos vivos. Supuestamente la energía del edificio se había reducido solo a los sistemas esenciales. Sin embargo, estas máquinas zumbaban con vida eléctrica en oficinas que deberían haber estado a oscuras y sin luz. La hoja de cálculo siempre era la misma. Filas y filas de coordenadas en formato de grados decimales con una precisión de 6 decimales. 40.74881. 74.781.773.985.428.51.9507.3510. 1.27.58.35.67602 L 139.650.0276.5027. Números que no significaban nada para mí al principio, solo ruido digital en un edificio vacío. Pero la curiosidad siempre ha sido mi debilidad. Empecé a copiar las coordenadas durante mis rondas, garabateándolas en servilletas manchadas de café y notas adhesivas olvidadas. En casa, en las horas grises antes del amanecer, las ingresaba en sitios web de mapas y veía cómo las chinchetas caían en ubicaciones alrededor del mundo. Ciudad de Nueva York, Londres, Tokio, lugares en los que nunca había estado, nunca iría, pero que de alguna manera conectaban con esta torre abandonada en el centro de Minneapolis. El patrón emergió lentamente como una fotografía revelada en productos químicos. Cada coordenada marcaba un lugar donde había ocurrido algo inexplicable, un sumidero que se abrió en perfecta simetría en Manhattan, tragándose media manzana de la ciudad antes de llenarse misteriosamente. Una sección de los tempames que se congeló por completo durante exactamente 24 horas en pleno verano sin ninguna explicación científica ofrecida por las autoridades. Un vagón entero del metro de Tokio encontrado vacío en hora punta. Las pertenencias de los pasajeros abandonadas como si simplemente hubieran desaparecido a mitad del viaje. Pasé horas investigando estos incidentes, sumergiéndome en oscuros artículos de noticias y foros de conspiración, con los ojos ardiendo por el brillo de la pantalla del portátil. Los eventos abarcaron décadas que se remontan a la década de 1970, todos compartiendo las mismas características: inicio repentino, sin causa clara y supresión inmediata por parte de las autoridades locales. La cobertura informativa siempre se sintió aséptica, incompleta, como si alguien hubiera editado cuidadosamente los detalles más perturbadores.
El edificio parecía saber que estaba acabando más profundo. Mis pasos en los pisos pulidos comenzaron a resonar extrañamente, creando sonidos que no coincidían con mi movimiento. Pasos adicionales que seguían medio segundo detrás, como si algo invisible caminaba a mi lado. Las luces fluorescentes parpadeaban en patrones que dolían mirar directamente, proyectando sombras que se extendían en direcciones imposibles. El sueño se volvió esquivo. Incluso durante el día, cuando debería haber estado descansando, me encontraba tumbado en la cama con el corazón latiéndome como un pájaro enjaulado. Las coordenadas me acechaban en sueños, apareciendo en un texto verde brillante en el dorso de mis párpados. Despertaba con las sábanas empapadas de sudor frío, con un fuerte sabor a cobre en la boca, incapaz de quitarme la sensación de que algo había estado a los pies de mi cama mientras dormía. La atmósfera del edificio se volvía más opresiva con cada noche que pasaba. El aire parecía más denso, más difícil de respirar, como si el oxígeno se estuviera agotando lentamente. Me sorprendí jadeando durante mis rondas con los pulmones trabajando a destajo para extraer lo que necesitaban del aire viciado y reciclado. La temperatura fluctuaba de forma descontrolada. En un momento estaba temblando en lo que parecía un frío ártico y al siguiente sudando profusamente mientras el calor irradiaba de las propias paredes. Los sonidos empezaron a acompañar las perturbaciones visuales. Débil al principio, el susurro de papeles crujiendo en oficinas vacías, el suave sonido de los ascensores que llegaban a pisos que no había llamado, el murmullo distante de conversaciones en idiomas que no podía identificar. Seguía estos sonidos por los laberínticos pasillos, el como de luz de mi linterna atravesando la oscuridad que parecía resistirse activa a la iluminación, solo para encontrar habitaciones vacías sin ninguna fuente de lo que había oído. Mi paranoia cristalizó durante la tercera semana. Empecé a mirar por encima del hombro compulsivamente, convencido de que me observaban ojos invisibles. La sensación era tan fuerte que me erizaba la piel, poniéndome la piel de gallina en los brazos a pesar del calor opresivo del edificio. Me giraba de repente esperando vislumbrar lo que me acechaba por los pasillos, pero solo encontraba espacio vacío y el suave equilibrio de plantas de plástico en el aire que no debían haber movido. Lo peor era la espera. Cada noche llegaba esperando encontrar los ordenadores finalmente apagados, su misteriosa vigilia terminada. En cambio, me recibió con el mismo resplandor verde, los mismos números desplazándose, el mismo reproche silencioso. Empecé a temer el momento en que doblaba cada esquina, sabiendo que vería esas pantallas brillando en la oscuridad como ojos demoníacos. Dejé de usar los ascensores al darme cuenta de que se movían solos. Estaba trabajando en una planta cuando oía el familiar timbre de llegada, seguido del susurro mecánico de puertas abriéndose y cerrándose. Al investigar encontré el ascensor vacío, pero cálido, como si alguien acabara de salir. El panel de botones mostraba plantas al azar iluminadas, creando patrones que parecían casi código Morse, pero no borraban nada que pudiera descifrar. Mis manos desarrollaron un temblor constante que no podía controlar. Las tareas sencillas se volvieron difíciles. Sostenga la taza de café con firmeza, apunte las coordenadas, incluso gire las manijas de las puertas. El temblor era peor en mi mano derecha, la que usaba para escribir, como si mi cuerpo intentara impedirme continuar mi investigación. El descubrimiento llegó un martes por la noche de mi cuarta semana. Estaba revisando las computadoras del piso 15 cuando noté algo diferente en la hoja de cálculo. Los números cambiaban más rápido de lo habitual, recorriendo las coordenadas a una velocidad que me hacía llorar. De repente se detuvieron. La pantalla mostraba una sola fila de datos resaltada en un texto rojo intenso que latía como un latido. 2 coordenadas que reconocí al instante, incluso antes de hacer los cálculos mentalmente, eran la latitud y longitud exactas de la torre Meridian, pero fue la celda junto a las coordenadas lo que me heló la sangre en las venas. Marcus Webb,
Piso 15, esquina noreste, oficina 1547. Me temblaron las piernas. Me agarré al escritorio para no caer con los nudillos blancos contra la chapa de madera falsa. El edificio sabía mi nombre, sabía exactamente dónde estaba. Peor aún, estaba transmitiendo esta información a la red que conectaba todas esas máquinas, añadiéndome a su catálogo de sucesos inexplicables. Me tambaleé hacia atrás, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Las paredes de la oficina parecían cerrarse. El techo se hundía cada segundo. Las luces fluorescentes zumbaban con mayor intensidad, proyectando sombras ásperas que hacían que los muebles familiares parecieran extraños y amenazantes. Mi teléfono no tenía señal, nunca la tenía en el edificio, pero necesitaba documentar esto. Con manos temblorosas, saqué mi cámara y tomé fotos de la pantalla. El flash creaba explosiones blancas y crudas que me cegaron temporalmente. Cuando mi visión se aclaró, la pantalla había cambiado de nuevo. Nuevas coordenadas entrantes, decía el texto. En espera de inicialización apareció un mapa superponiendo la hoja de cálculo con imágenes de satélite que se acercaban con precisión quirúrgica. Observé con horror cómo la vista se redujo de global a continental y luego a regional para finalmente establecerse en una vista aérea del centro de Minneapolis. Un alfiler rojo cayó sobre la torre Meridian, pulsando al mismo ritmo que mi corazón aterrorizado. Sujeto detectado. Anuncia la pantalla. Designación de anomalía. MW Deriora 1. Protocolos de contención activados. El edificio se encogió a mi alrededor. Una profunda vibración que sintió en los huesos más que oí. La luz de emergencia se activó en toda la oficina, bañándolo todo de un rojo infernal que hacía que mi propia sombra pareciera algo separado y malévolo. Podía oír los sistemas activándose en todo el edificio, las cerraduras cerrándose con clics metálicos, los ventiladores girando a velocidades industriales y a lo lejos lo que sonaban como enormes puertas mecánicas cerrándose. Corrí hacia la escalera. Mis pasos resonaban como disparos en el estrecho pasillo. La manija de la puerta no giraba, tampoco los botones del ascensor cuando los presionaba frenéticamente. El edificio se había sellado y yo estaba atrapado dentro con la fuerza que había estado catalogando desastres en todo el mundo. La comprensión me toca como agua helada. No solo estaba observando el fenómeno, me había convertido en parte de él. Mi reflejo en las ventanas oscuras mostraba a un hombre al borde del colapso psicológico total. Ojos muy abiertos, piel pálida y resbaladiza por el sudor, manos temblando tan violentamente que apenas podía sostener el teléfono con firmeza. Pero detrás de mi reflejo pude ver algo más. Movimiento en la oscuridad más allá del cristal. Formas que no deberían existir 20 pisos por encima de la calle. Las computadoras del edificio comenzaron a emitir un tono sincronizado, una profunda armonía que parecía resonar en mi cavidad torácica. El sonido se hizo más fuerte, más complejo, añadiendo capas y frecuencias que el oído humano no está diseñado para procesar. Me presioné las palmas de las manos contra los oídos, pero el sonido pareció eludir por completo mis tímpanos, vibrando a través de mi cráneo y llegando a mi cerebro. A través de la cacofonía oí algo más. Pasos en el pasillo fuera de la oficina. Pasos lentos y deliberados que no resonaban como los míos. Se acercaban y comprendí con total claridad que lo que me había estado observando todas estas semanas finalmente estaba listo para manifestarse. Tomé un pesado pisapapeles de cristal del escritorio, la única arma que pude encontrar, aunque dudaba que fuera efectivo contra lo que se acercaba. Todo mi cuerpo temblaba. La adrenalina me inundaba el sistema mientras mi respuesta de lucha o huida se activaba simultáneamente en ambas direcciones, dejándome paralizado por el terror. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la oficina. El picaporte empezó a girar. En ese momento de terror absoluto, un recuerdo afloró de mi investigación.
Algo que había leído sobre un incidente similar en Praga, donde un guardia de seguridad había desaparecido de un edificio en circunstancias que nunca se explicaron. La última entrada en su registro había sido su propio nombre y coordenadas, tal como lo había visto en la pantalla, pero no había desaparecido sin más. Según los informes suprimidos que encontré en los rincones más oscuros de Internet, lo encontraron 3 días después vagando por las calles sin recordar el tiempo perdido. Al ser interrogado, solo pudo repetir una serie de números, coordenadas que lo llevaban a lugares donde pronto aparecerían nuevas anomalías. La puerta se abrió de golpe. Lo que estaba en el umbral no era humano, pero tampoco era del todo inhumano. Tenía mi rostro, mi tez, mi ropa, pero algo fundamental fallaba en las proporciones. Los ojos eran demasiado grandes, demasiado brillantes, llenos de una inteligencia que parecía antigua y vasta. Cuando habló, usamos mi voz, pero las palabras provenían de un lugar completamente distinto. La red requiere expansión, dijo entrando en la oficina con movimientos casi naturales, pero no del todo. Has cumplido bien tu propósito, Marcus Webb. Tus coordenadas han sido registradas. Tu reemplazo está preparado. Comprendí entonces que estaba viendo en qué me convertiría o que ocuparía mi lugar cuando el proceso que el edificio había iniciado se completara. La entidad llevaba mi identidad como un traje que no me quedaba bien. Y pronto saldría al mundo vistiendo mi vida mientras yo desaparecía como el guardia de seguridad. Me convertí en parte de la red. El pisapapeles se sentía increíblemente pesado en mi mano temblorosa. Sabía que tenía una opción, un momento para actuar antes de que la transformación se completara. Las ventanas estaban reforzadas, pero no eran irrompibles. 20 pisos era mucho, pero era mejor que cualquier alternativa que ofreciera el edificio. Levanté el pisapapeles y lo lancé con todas mis fuerzas contra la enorme ventana que tenía detrás. El cristal se estremeció, pero no se rompió. La entidad que llevaba mi rostro sonriente con terrible paciencia. Eso no funcionará, dijo acercándose con pasos medidos. El edificio proporciona, el edificio protege, el edificio se expande. Pero yo había notado algo que él no había notado. O quizás sí, y simplemente confiaba en su control. La integridad de las ventanas estaba comprometida y el sistema de presurización del edificio trabajaba a destajo, creando una diferencia de presión que hacía que el vidrio dañado se arqueara hacia afuera. Me lancé contra la ventana con todo mi peso, impactando mi hombro contra el centro debilitado. El vidrio resistió un instante aterrador y luego explotó hacia afuera en una lluvia de fragmentos brillantes. El viento me atrapó de inmediato, subiendo desde la calle con la fuerza suficiente para dejarme sin aliento. Por un momento volé suspendido entre el abrazo maligno del edificio y el implacable pavimento muy por debajo, pero había calculado mal. En lugar de caer, me encontré deslizándome por el exterior del edificio con mi chaqueta enganchándose en los detalles arquitectónicos y los alféizares de las ventanas, lo que ralentizó mi descenso lo suficiente como para que cuando finalmente llegué al reverso del piso 12 estuviera maltrecho y sangrando, pero vivo. Me quedé allí jadeando, mirando el agujero que había creado 20 pisos más arriba. La entidad me miraba su rostro, mi rostro sin mostrar emoción alguna. Al cabo de un momento, se apartó de la ventana rota y desapareció en el interior del edificio. Se acercaban las sirenas de emergencia. Alguien había llamado al 911 al verme caer y pronto estaría rodeado de paramédicos y policías haciéndome preguntas que no podía responder. ¿Cómo podía explicar lo sucedido sin parecer completamente loco? Pero mientras esperaba a que llegara la ayuda, me di cuenta de algo que me dio más frío que el viento nocturno que atravesaba mi ropa rasgada. Mi teléfono, que nunca había funcionado dentro del edificio, de repente mostró una señal completa. Tenía 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto, todos de números que no reconocía.
Los mensajes eran todos iguales, coordenadas y marcas de tiempo, lugares de todo el mundo donde empezaban a manifestarse nuevas anomalías. De alguna manera, al escapar del edificio, no me había liberado de la red, me había convertido en un nodo móvil en su expansión. El último mensaje fue de mi propio número de teléfono enviado mientras aún estaba dentro del edificio. Contenía solo coordenadas, la ubicación exacta donde yacía destrozado en el reverso y una marca de tiempo que aún marcaba 5 minutos en el futuro. A medida que las sirenas sonaban más fuerte, comprendí que mi escape había sido solo otra parte del plan. El edificio me había dejado ir porque ya no me necesitaba dentro. Me necesitaba aquí en el mundo, llevando su influencia a nuevos lugares. Era libre, pero no estaba a salvo. Nunca volvería a estar a salvo. Y en algún lugar de la oscuridad, algo con mi rostro se estaba adaptando a mi trabajo, listo para catalogar el siguiente conjunto de coordenadas, mientras la roja continuaba su inexorable crecimiento por todo el mundo. La pintura roja hacía tiempo que se había desvanecido hasta adquirir el color de la sangre seca y los paneles de cristal presentaban grietas como telarañas que reflejaban la luz de la mañana como recuerdos fragmentados. Pero allí, en mi patio trasero, la cabina telefónica británica de los años 60 parecía perfecta. Un monumento a una época en la que la comunicación significaba algo más que mensajes escritos con el pulgar que desaparecían en el vacío digital. Llevaba 15 años coleccionando antigüedades desde que mi divorcio me dejó dando vueltas en una casa demasiado grande para una sola persona. La cabina telefónica era mi joya de la corona. La compré en una venta de bienes en Connecticut, donde el vendedor parecía casi desesperado por deshacerse de ella. Me había dado un precio tan bajo que no me molesté en negociar. Simplemente estableció el cheque y organizó el transporte. Algo en la forma en que tembló su mano al entregarme la escritura debería haber hecho sonar las alarmas. Pero los coleccionistas aprendieron a ignorar las supersticiones de los antiguos propietarios. La instalación tardó 3 días. Mi contratista Miguel pasó la mayor parte del tiempo murmurando en español mientras hacía las conexiones eléctricas. La cabina requeriría una línea telefónica exclusiva, algo que había dispuesto únicamente por el bien de la autenticidad. El viejo teléfono de discoteca en el interior aún funcionaba. Sus componentes de latón relucían a pesar de décadas de uso. Miguel probó la conexión antes de irse, confirmando el tono demarcado con un breve asentimiento. Esa primera noche me senté en mi cocina bebiendo un whisky y admirando mi adquisición a través de la ventana trasera. Los reflectores iluminaban la cabina contra la oscuridad otoñal, transformándola en algo que pertenecía a un museo en lugar de un patio trasero suburbano. La satisfacción se sintió cálida en mi pecho, mezclándose con el alcohol. Finalmente había encontrado algo que llenaba el vacío que había estado creciendo dentro de mí desde que Margaret se fue. El teléfono sonó a las 3:17 de la mañana. Me desperté de golpe con el corazón golpeando contra mis costillas mientras el sonido interrumpía mis sueños. El dormitorio estaba oscuro. Mi reloj de noche proyectaba números verdes en el techo, pero el timbre no venía de dentro de la casa, venía de afuera, de la cabina. Ese distintivo doble timbre de un viejo teléfono británico resonando en mi patio trasero como una campana de incendios en un mall. Mis pies tocaron el frío suelo de madera antes de que mi cerebro se pusiera en marcha. Me tambaleé hasta la ventana pegando la cara al cristal. La cabina estaba iluminada por los focos y a través de los paneles agrietados podía ver el auricular negro temblar en su base con cada timbre. Para cuando me puse una bata y salí, el timbre había cesado. El aire de octubre atravesó la fina tela, poniéndome la piel de gallina al acercarme a la cabina. La puerta crujió sobre sus bisagras, un sonido que parecía anormalmente alto en el silencio previo al amanecer. Dentro, el auricular colgaba inocentemente de su gancho plateado, inmóvil como la muerte. Levanté el auricular y lo acerqué a mi oído. El tono demarcado zumbaba constante y normal,
pero debajo de ese zumbido electrónico podría jurar que oí algo más. Un susurro de estática que podría haber sido respiración, podría haber sido viento, podría no haber sido nada en absoluto. Después de eso no pude dormir con facilidad. Me quedé en la cama mirando al techo, intentando convencerme de que los teléfonos viejos a veces presentaban fallos, cables cruzados, interferencias eléctricas, comprobaciones automáticas de la compañía telefónica. Había una docena de explicaciones racionales, pero las explicaciones racionales se volvían débiles a las 3 de la mañana, cuando la oscuridad presionaba mis ventanas como dedos curiosos. El día siguiente trajo un sol radiante y el cómodo ajetreo de la vida normal. Pasé la mañana catalogando una adquisición reciente, una caja de música victoriana con una bailarina bailando cuya pintura se había descascarillado, dejando al descubierto el esqueleto metálico que había debajo. El trabajo siempre había sido mi refugio. La cuidadosa documentación y preservación del pasado me proporcionaba un sentido de propósito que las relaciones humanas nunca conseguían. Alrededor del mediodía llamé a la compañía telefónica para informar del problema de la noche anterior. El técnico que contestó parecía aburrido mientras explicaba que las nuevas instalaciones a veces tenían problemas. Prometió enviar a alguien en una semana para revisar las conexiones. Esa noche decidí probar el teléfono yo mismo. El interior de la cabina olía a un pulimento de latón y madera vieja con un matiz que no pude identificar. Algo orgánico y ligeramente agrio, como flores dejadas demasiado tiempo en agua. Marqué a mi propio teléfono celular, escuchándolo sonar dentro de la casa mientras estaba de pie en la cabina. La conexión era clara, la calidad del sonido mejor de lo que esperaba para un dispositivo tan viejo. Satisfecho, colgué y me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando noté los rasguños en la pared interior, finas líneas talladas en la pintura roja, formando lo que parecían marcas de conteo. Eran recientes. Metal muestra un plateado brillante contra el fondo descolorido. Pasé mis dedos sobre ellos, sintiendo los bordes afilados donde algo había arañado la superficie. El teléfono sonó de nuevo a las 2:43 de la mañana. Esta vez estaba lista. Había dejado mi bata a los pies de la cama y había colocado una linterna en la mesita. De noche. El timbre parecía más fuerte esta noche, más insistente, cada doble timbre resonando como un grito de ayuda. Estaba afuera y cruzando la hierba mojada en 30 segundos. La luz interior de la cabina parpadeó al agarrar el auricular. La bombilla fluorescente proyectaba sombras inestables en el reducido espacio. Apreté el auricular contra mi oído y oí una respiración rápida, presa del pánico, definitivamente humano. Una voz de mujer, distante y con interferencias, pronunció una sola palabra: ayuda. Se me hizo un nudo en la garganta. Intenté responder, pero solo logré un susurro preguntando quién estaba allí. ¿Qué necesitaban? La voz volvió a sonar, esta vez más clara, hablando con frases apresuradas y desesperadas sobre estar perdida, sobre no saber dónde estaba, sobre la oscuridad que se cernía sobre ella. Me dio su nombre, Patricia Kress, y una dirección en la calle Maple. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Permanecí en la cabina varios minutos con la mano temblorosa mientras sostenía el auricular en silencio. Las explicaciones. Llamada de broma, número equivocado, interferencias de radio, captar una vieja grabación. Pero la desesperación en esa voz había sido real. Inmediata, aterradoramente genuina. Dentro de casa agarré mi portátil y busqué a Patricia Hendrick en Maple Street. Los resultados me hicieron agua a la sangre. Patricia Hendricks, de 32 años, había desaparecido el 15 de octubre de 1967. La había visto por última vez saliendo de su trabajo en unos grandes almacenes del centro. Se esfumó sin dejar rastro. Su coche fue encontrado 3 días después en un aparcamiento otro lado de la ciudad. Las llaves aún puestas, el bolso intacto en el asiento del copiloto.
El caso nunca se había resuelto. La fecha me impactó como un puñetazo. 15 de octubre de 1967, hace exactamente 58 años. Pasé el resto de la noche dando vueltas por la cocina, tomando café que sabía a ceniza e intentando construir explicaciones racionales para lo que había vivido. ¿Coincidencia?, me dije. Alguien gastando una broma elaborada usando registros históricos para crear un escenario convincente, pero la desesperación en esa voz me perseguía. Terror auténtico que no se podía fingir. Las llamadas llegaron todas las noches después de eso, siempre entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, siempre durando lo suficiente para que la persona que llamaba pidiera ayuda y proporcionara información de identificación antes de que la línea se cortara. Cada vez mi investigación reveló el mismo patrón horrible. Cada persona que llamaba había desaparecido hace décadas. Siempre en la misma fecha que la llamada, siempre bajo circunstancias misteriosas que nunca se resolvieron. Robert Chen, desaparecido el 18 de octubre de 1973, visto por última vez caminando a casa después de un turno tarde en una fábrica local. María Santos, desaparecida el 21 de octubre de 1982, desapareció del estacionamiento de un centro comercial a plena luz del día. Thomas Watt, desaparecido el 24 de octubre de 1995, salió de su apartamento para encontrarse con amigos y nunca más fue visto. La lista se hacía más larga cada noche, un catálogo de los perdidos que se remonta a décadas atrás. Cada caso seguía al mismo patrón. Personas comunes que vivían vidas comunes de repente borradas de la existencia sin explicación ni rastro y ahora me estaban llamando. Sus voces se extendían a través de abismos imposibles de tiempo y espacio para llegar a una cabina telefónica que no debería haber recibido llamadas de los muertos. Para la cuarta noche, mis manos temblaban constantemente. El café ya no me hacía efecto. Mis nervios estaban demasiado alterados como para beneficiar de más estimulación. Había dejado de comer con regularidad, alimentándome con galletas y lo que pudiera soportar entre el horror de dormir y el horror aún mayor de estar despierto. Los rayones dentro de la cabina se habían multiplicado cubriendo las paredes con un intrincado patrón de marcas que parecían latir bajo la luz parpadeante. Llamé a Miguel para preguntarle si había notado algo inusual en la instalación de la línea telefónica. Su voz transmitía una atención que no había oído antes al explicar que el anterior dueño había insistido en que la cabina estuviera conectada a un número específico, uno que había pertenecido al departamento de policía local en la década de 1960. El número había sido desactivado hace décadas, reciclado a través del sistema de la compañía telefónica, hasta que finalmente volvió a circular. Esa revelación me llevó a la biblioteca local a rebuscar en hemerotecas y registros policiales con la desesperada intensidad de un hombre que intenta resolver su propio asesinato. El patrón emergió lentamente, dibujado en décadas de denuncias de personas desaparecidas y casos sin resolver. Todas las desapariciones habían ocurrido en una radio de 5 metros de donde ahora se encontraba mi cabina telefónica, todas en fechas que coincidían con las llamadas que había estado recibiendo. La cabina había formado parte de la investigación original en 1967 cuando Patricia Hendricks desapareció por primera vez. La policía rastreó su última ubicación conocida hasta una llamada telefónica realizada desde esa misma cabina, informando de problemas con el coche y pidiendo ayuda. Para cuando llegaron los agentes, solo encontraron su bolso en el suelo junto a la puerta abierta y rayones en las paredes interiores que parecían indicar que alguien había arañado para salir. La cabina había sido trasladada varias veces a lo largo de las décadas, vendida y revendida a medida que se redistribuían los bienes municipales. Pero donde quiera que iba desaparecía gente, siempre el mismo patrón, una llamada desesperada de ayuda, una cabina vacía y arañazos recientes en las paredes. Entonces me di cuenta de que no estaba recibiendo llamadas del pasado. Recibía llamadas de personas atrapadas en un espacio imposible entre instantes.
Sus últimos intentos desesperados por contactar con el mundo exterior resonaban sin cesar a través de un dispositivo que se había convertido en un conducto para su sufrimiento. La séptima noche tomó una decisión que me perseguiría el resto de mi vida. En lugar de contestar el teléfono cuando sonó a las 3:33 de la mañana, desconecté la línea por completo, sacando el cable de la caja de conexiones con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar las herramientas. El timbre cesó de inmediato, reemplazado por un silencio tan absoluto que sintió un peso físico presionando mis tímpanos. Pero en ese silencio oí algo mucho peor. El sonido de arañazos desde dentro de la cabina, frenético y desesperado, como si docenas de manos arañaran las paredes interiores. Corrí de vuelta a casa y cerré todas las puertas y ventanas, corriendo las cortinas sobre un cristal que de repente parecía tan frágil como el papel. Desde la ventana de mi habitación observé la cabina oscura y silenciosa en el patio trasero, ya no iluminada por los focos que me aterraba a encender. Los rasguños continuaron hasta el amanecer, un sonido como de clavos sobre madera que parecía provenir del interior de las paredes de mi propia casa. Cuando la luz del sol finalmente irrumpió en el patio, la caseta estaba exactamente como la había dejado, pero la hierba alrededor de su base se había marchitado en un círculo perfecto, marrón y seco, como si algo le hubiera drenado la vida a la tierra misma. Puse la casa a la venta esa tarde. La caseta fue a parar a un chatarrero que me aseguré que quedaría completamente destruido. Cada pieza se fundió y se recicló en algo nuevo e inofensivo. Observé desde la ventana de mi cocina cómo la subían a un camión, notando cómo los trabajadores parecían ansiosos por terminar su trabajo e irse. 3 meses después estaba instalada en una nueva ciudad, una nueva casa, una nueva vida construida cuidadosamente alrededor de la absoluta certeza de que algunas antigüedades es mejor dejarlas enterradas en el pasado. Pero a veces, en las altas horas de la noche, cuando el sueño no llega, me descubro escuchando el sonido de un teléfono sonando en la distancia y a veces juro que todavía puedo oírlos llamar. Los rayones en la pared de mi habitación, finas líneas que aparecieron la mañana siguiente a mi mudanza, me recuerdan que algunas conexiones, una vez establecidas, nunca se pueden romper del todo. Forman filas ordenadas junto a mi cama, como marcas que marcan la cuenta regresiva hacia algo que no quiero entender. La compañía telefónica dice que mi nuevo número pertenecía a una comisaría que cerraría en los 80. Empezó a dormir con las luces encendidas. El olor a película vieja, ya décadas de refresco derramado, se había convertido en mi perfume. Durante 23 años había pasado carretes por los mismos proyectores antiguos del Teatro Orfeum, observando el ballet mecánico de ruedas dentadas y compuertas, escuchando el susurro hipnótico del celuloide deslizándose por la abertura, pero últimamente algo había cambiado en el ritmo de esas proyecciones nocturnas, algo que me hacía temblar las manos al enhebrar carretes nuevos, algo que convertía a mi lugar de trabajo habitual en un laberinto de sombras y posibilidades imposibles. La primera anomalía apareció un martes por la noche de octubre durante lo que debería haber sido la proyección de las 11:30 de una vieja película de Hitchcock. Había estado atendiendo la cabina de proyección durante el turno de noche. Como siempre, el dueño me confiaba las proyecciones nocturnas porque nunca causaba problemas. Nunca pedía aumentos y me presentaba sin importar el clima ni las circunstancias. El cine atraía a un público peculiar. Después de la medianoche, insomnes, trabajadores por turnos que terminaban tarde y algún que otro estudiante de cine convencido de estar descubriendo las joyas ocultas del cine. Esa noche, mientras me preparaba para cargar el vértigo del puñado de clientes dispersos en los asientos desgastados de abajo, vi un cartucho extra junto a los carretes normales. El contenedor metálico no tenía etiquetas ni marcas del estudio, nada que indique su contenido u origen. Se me encogió el estómago con un miedo inexplicable al examinarlo, mis dedos recorriendo la superficie sin marcas. El cartucho se sentía imposiblemente frío, como si hubiera estado guardado en un congelador. Y cuando lo levanté,
La película dentro se movió con un peso extraño que parecía demasiado pesado para el papel estándar de 35. El protocolo exigía que lo dejara a un lado, tal vez consultara con la gerencia por la mañana. En cambio, me encontré enhebrando el misterioso carrete en el proyector secundario. Mis movimientos eran automáticos a pesar de la creciente inquietud que me subía por la columna vertebral como dedos fríos. En el momento en que la película comenzó a rodar, mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas con tanta fuerza que podía oír su eco en la pequeña cabina. La pantalla parpadeó y cobró vida con imágenes que no deberían haber existido. Los créditos iniciales se desplegaron sobre calles familiares, la calle principal, la plaza del juzgado, incluso el viejo puente que cruzaba Mellors Creek. Pero estos no eran los lugares como se veían hoy. Los edificios parecían diferentes, más nuevos, con detalles arquitectónicos que no coincidían con mi recuerdo del centro. Vehículos extraños se movían por el cuadro, diseños elegantes que nunca había visto y la gente caminaba por las aceras con ropa que parecía futurista y extrañamente anticuada. Luego vinieron los actores. Jimmy Stewart apareció en pantalla, pero no era ninguna película de Jimmy Stewart que yo hubiera visto. Su cabello estaba peinado de forma diferente. Su rostro mostró líneas y expresiones que no pertenecen a ninguna película de su filmografía. Se movía entre escenas con Ken Novak, pero parecía ella más joven que en ninguna de sus obras conocidas. Su voz tenía inflexiones que nunca antes había oído. Hablaban de los planos para un nuevo complejo comercial que reemplazaría el antiguo distrito de almacenes Millers, hablando de ellos y el proyecto ya estaba en marcha. Se me secó la garganta como papel de lija. El almacén Millers había sido demolido el mes pasado y la construcción de un centro comercial estaba programada para comenzar la próxima primavera. Esta película me mostró conversaciones sobre eventos que aún no habían sucedido, con actores en papeles que nunca habían interpretado, discutiendo cambios reales en mi ciudad real. Los pocos espectadores que estaban abajo observaban con aparente fascinación sus rostros vueltos hacia arriba brillando bajo la luz de la proyección. Ninguno parecía encontrar nada inusual en lo que veían. Cuando la película terminó, después de exactamente 93 minutos, salieron en silencio con expresiones distantes y soñadoras, como si acabaran de despertar de un trance hipnótico compartido. Inmediatamente intenté rebobinar la misteriosa realidad, desesperado por examinar la grabación de nuevo para comprobar que lo que había presenciado era real. Pero a medida que la película rebobinaba, comenzó a disolverse, no a quemarse ni fundirse como el celuloide recalentado, sino a disolverse, volviéndose transparente y luego desapareciendo por completo, dejando solo cinta guía vacía y el penetrante olor a ozono. Dormir fue imposible esa noche. Hacía en mi apartamento encima de la ferretería, mirando al techo mientras mi mente reproducía cada fotograma de la película imposible. Sentía el cuerpo electrizado por la energía nerviosa, cada músculo tenso, listo para entrar en acción contra alguna amenaza desconocida. Los ocasionales crujidos de la calefacción y el sonido del edificio al asentarse me hacían estremecer repetidamente. Cada ruido se amplificaba por mi estado de alerta. 3 noches después apareció otra lata sin marcar. Esta vez la película presentaba a Audrey Hepburn y Gregory Peck en lo que parecía un drama romántico ambientado en el centro de la ciudad. Pero hablaron de las próximas elecciones a la alcaldía, mencionando a los candidatos por nombre, candidatos que apenas habían anunciado su intención de presentarse la semana anterior. La película mostraba mítines de campaña en lugares aún no seleccionados, con discursos que luego escucharía palabra por palabra en eventos reales. Su personaje predecía recuentos de votos específicos que no se revelarían hasta 3 semanas después. Los síntomas físicos de mi creciente terror se intensifican con cada proyección. Mis manos desarrollaron un temblor persistente que dificultaba las tareas sencillas. Mi apetito desapareció por completo, reemplazado por unas náuseas constantes que me mantenían siempre en vilo.
Sudores fríos me asaltaban sin previo aviso, empapando mis camisas y dejándome temblando en el aire viciado de la cabina. A veces mi visión se nublaba por los bordes como si la realidad misma se volviera inestable. El patrón continuaba implacablemente. Cada pocas noches aparecía un nuevo bote en la cabina, siempre con imágenes de actores conocidos en papeles desconocidos, mostrando eventos que luego se desarrollarían con todo lujo de detalles por toda la ciudad. Cary Grant habló sobre la renovación del antiguo edificio del banco 3 días antes de que se hicieran públicos los planos arquitectónicos. Grace Kelly asistió a una subasta benéfica de artículos que no se donarían hasta el mes siguiente. Clark Gable investigó un accidente en una fábrica que ocurrió exactamente como se mostró 2 semanas después de la proyección. Cada película se disolvía al rebobinar, sin dejar rastro de su existencia, salvo la creciente certeza entre el público nocturno de haber visto esos eventos antes. El fenómeno del déjà vu se extiende por la pequeña comunidad de cinéfilos de medianoche como un contagio. Empezaron a acercarse a mí después de las proyecciones con expresiones confusas, preguntándome si ciertas películas se habían proyectado antes, describiendo escenas que decían recordar, pero no podían ubicar. La señora Patterson, una bibliotecaria jubilada que asistía a la mayoría de las funciones de los martes, mencionó sentirse extraña ante la próxima reunión del ayuntamiento. Insistió en que ya había visto los argumentos que se desarrollarían, que ya sabía qué propuestas se aprobarían y cuáles no. Sus descripciones coincidían exactamente con lo que se había mostrado en la misteriosa proyección de la noche anterior. Cuando sugerí que podría estar equivocada, su mirada adquirió una mirada vidriosa y distante que me hizo sentir como si me hubiera helado las venas. La frontera entre los futuros proyectados y la realidad presente comenzó a desdibujarse en mi mente. Me encontré anticipando conversaciones antes de que sucedieran. Conociendo el diseño de los acontecimientos locales con una precisión incómoda, mis sueños se volvieron indistinguibles de los recuerdos de películas que nunca habían existido. Llenos de imágenes de actores interpretando escenas que se desvanecerían al despertar. El olor a ozono me seguía a todas partes, adherido a mi ropa y cabello como un marcador invisible de mi exposición a estas anomalías temporales. Para diciembre, el desgaste físico se había agravado. Mi reflejo mostraba a un hombre de una edad inusitada, con mejillas hundidas y ojos que se perdían constantemente en las sombras. Mi supervisor expresó su preocupación por mi aspecto y me sugirió que me tomara una baja por enfermedad. Pero la idea de abandonar la cabina me llenaba de pánico. Cualquiera que fuera la fuerza responsable de estas manifestaciones parecía estar ligada a mi presencia, a mi papel como nexo entre las películas de Impossible y su público. El descubrimiento se produjo durante una proyección particularmente intensa con Marilyn Monroe en un papel que mostró su alcance dramático mucho más allá de todo lo que había logrado en su carrera. La película mostraba una crisis en la planta química de las afueras de la ciudad, mostrando las respuestas de emergencia y los procedimientos de evacuación con minucioso detalle. Pero esta vez, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, noté algo al fondo, una figura operando una de las cámaras, visible solo durante unos fotogramas mientras la toma recorría a la zona de evacuación. La figura era yo, no alguien que se me pareciera, sino yo misma, vestida con la misma ropa que llevaba esa misma noche de pie detrás de una cámara que filmaba. La escena que yo proyectaba. La imposibilidad recursiva me dejó aturdido, pero también me proporcionó una terrible claridad. No solo presenciaba estas películas proféticas, de alguna manera estaba involucrado en su creación. Atrapado en un bucle de causalidad que desafiaba la comprensión. Esa revelación desencadenó un colapso total del escepticismo que me quedaba. Las películas no solo mostraban futuros posibles, registraban eventos que ocurrían simultáneamente, que ocurrían y que ya habían ocurrido en un retorcido nudo temporal. Mi papel como proyeccionista se había vuelto mucho más significativo y aterrador. Era el punto de anclaje de un fenómeno que estaba reescribiendo la naturaleza misma del tiempo en este pequeño rincón de la realidad.
El último cartucho apareció en Nochevieja, conteniendo imágenes que me perseguirían para siempre. La película muestra el interior de la cabina de proyección del Orfeón. Y yo estaba sentado en mi silla habitual, pero era mayor, mucho mayor, con el pelo blanco y la piel profundamente arrugada. La versión anciana de mí mismo examinaba cuidadosamente un cartucho de película sin marcar, con movimientos precisos y ritualistas. Miró directamente a la cámara con ojos que albergaban conocimiento de cosas terribles y luego comenzó a enhebrar la película en el proyector con una eficiencia practicada. A medida que la escena continuaba, me di cuenta de que me estaba viendo a mí mismo en una iteración futura, eternamente atrapado en este ciclo de proyecciones misteriosas. Mi yo mayor operaba el equipo con la misma precisión compulsiva que había desarrollado, pero su expresión reflejaba resignación y una especie de aceptación rota que hacía fácil palidecer mi terror actual en comparación. Sabía algo que yo aún no entendía, algo sobre la verdadera naturaleza de lo que sucedió en esta cabina noche tras noche. La película lo mostró completando el proceso de enhebrado y luego reclinándose para observar cómo el proyector iniciaba su familiar ritmo mecánico. Pero en lugar de mostrar la pantalla de abajo, la cámara enfocó su rostro iluminado por la luz de proyección. Sus rasgos cambiaron gradualmente, rejuveneciendo, retrocediendo en el tiempo hasta que se veía exactamente como yo en ese momento. El bucle recursivo era completo, eterno, ineludible. Intenté huir entonces, tambaleándome fuera de la cabina con el corazón latiéndome tan violentamente que pensé que iba a estallar, pero mis piernas no me llevaron más allá del vestíbulo del teatro. Una fuerza invisible, suave pero implacable me arrastró de vuelta arriba a la cabina de proyección. El último rollo seguía en marcha, mostrando el ciclo infinito de mis shows futuros, descubriendo y proyectando estas películas imposibles. Cada iteración creía estar experimentando el fenómeno por primera vez. Ahora entiendo mi papel en este laberinto temporal. Soy a la vez testigo y creador, víctima y perpetrador, atrapado en un bucle sin fin de proyecciones de películas que muestran el futuro y al mismo tiempo lo traen a la existencia. Los actores de la época dorada de Hollywood se han convertido en participantes involuntarios de un documental de eventos que existen fuera del tiempo normal. Sus actuaciones capturadas por cámaras que no deberían existir, operadas por versiones de mí mismo que abarcan décadas de repetición. El déjà vu que afecta al público nocturno no es solo un efecto secundario, es el propósito. Cada siembra proyección recuerdos de eventos futuros en la mente de los espectadores, creando una conciencia inconsciente colectiva que ayuda a guiar a la ciudad hacia los resultados predeterminados que se muestran en las películas. La disolución de la película al rebobinarla no es destrucción, es transformación. El medio físico se convierte en información pura que se incrusta en la conciencia del observador. Sigo operando los proyectores cada noche, enrando con precisión mecánica los misteriosos cartuchos que siguen apareciendo. Mis manos ya no tiemblan y el terror se ha convertido en una especie de aceptación aturdida. Los síntomas físicos se han estabilizado en un estado permanente de conciencia agudizada, como si mi sistema nervioso se hubiera adaptado a existir en múltiples estados temporales simultáneamente. El pueblo continúa desarrollándose exactamente como predijeron las películas. Cada evento se desarrolla con la inevitabilidad del destino. El centro comercial abrió un tiempo. Los resultados de las elecciones de Murray coinciden con las profecías cinematográficas y el incidente de la planta química se gestionó con los mismos procedimientos que mostraron la actuación imposible de Marilyn Monroe. Los afectados residentes por el déjà vu colectivo han aprendido a confiar en sus inexplicables certezas sobre el futuro, creando una comunidad que existe ligeramente adelantada a lo normal. A veces entre los momentos en que hembro los carretes, vislumbro las cámaras que me filman, operadas por versiones de mí mismo desde diferentes puntos del bucle. Nos saludamos mutuamente a través de las dimensiones de esta pesadilla recursiva, reconociendo nuestra prisión compartida en este mecanismo temporal que ninguno de nosotros comprende del todo, pero al que todos servimos.
El Teatro Orpheum se ha convertido en algo más que una sala de cine. Es un nexo donde pasado, presente y futuro se desmoronan en un ciclo interminable de irreproyección, de presenciar y crear, de ser tanto el proyeccionista como lo proyectado. Y yo, el hombre que una vez simplemente alimentaba la película a través de máquinas, me he convertido en el eterno custodio del cine imposible, atrapado para siempre en el ballet mecánico de ruedas dentadas y puertas, observando el susurro hipnótico del celuloide deslizarse más allá de la abertura de la eternidad. La primera vez que pasó me convenció de que era el whisky hablando, pero el whisky no envejece el pomo de ton de la puerta 70 años de la noche a la mañana. Mi nombre es Marcus Webb y durante 23 años he sido el tipo al que llamas cuando te quedabas fuera de tu vida a las 3 de la mañana. Servicios de cerrajería de emergencia. Lo llaman en mis tarjetas de visita. Lo que no mencionan es cuántas de esas emergencias ocurren en casas que deberían haber sido demolidas hace décadas, en vecindarios donde las luces de la calle parpadean como luciérnagas moribundas y el silencio se siente lo suficientemente denso como para ahogarse. Comenzó hace 6 meses con una llamada que entró a las 12:47 de la mañana. La voz en el otro extremo era anciana, temblorosa, explicando cómo de alguna manera se había quedado fuera de su dormitorio en la vieja casa victoriana de su abuela en Elm Street. Cuando le preguntó por qué no podía usar otra entrada, dijo que no había ninguna. La habitación había sido sellada durante las renovaciones de la década de 1960 y la única forma de entrar era a través de la puerta original, que misteriosamente se había cerrado desde adentro. La casa se recortaba contra el cielo nocturno como un animal herido. Su tejado a 2 aguas se recortaba contra las estrellas. La pintura se desprendía en largas y deliberadas franjas y el porche envolvente se hundía bajo el peso de décadas acumuladas. El haz de luz de mi linterna se reflejaba en ventanas que no reflejaban nada. Sus cristales oscuros y profundos como el agua quieta. La señora Henderson me recibió en la puerta principal con sus finos dedos envolviendo una taza de cerámica que humeaba en el aire frío. Me condujeron por pasillos llenos de fotografías cuyos sujetos parecían seguir nuestros movimientos. Sus rostros sepia giraban en ángulos que me ponían los pelos de punta. Las tablas del suelo se quejaban bajo nuestros pies. Cada paso, una pequeña violación del intento de la casa de dormir. La puerta cerrada se encontraba al final de un estrecho pasillo, su madera oscura pulida hasta un brillo de espejo que mi casa nunca había tenido. El pomo de latón estaba deslustrado por el tiempo, con una pátina verde extendiéndose por su superficie como una enfermedad. Al arrodillarme para examinar la cerradura, mis dedos recorrieron arañazos alrededor de la cerradura que parecían recientes a pesar de la aparente antigüedad de todo lo demás. La cerradura era vieja, más vieja de lo que debería haber sido. Una construcción de antes de la guerra, tal vez anterior, con mecanismos que pertenecían a un museo en lugar de una puerta en funcionamiento. Pero mis herramientas encontraron el camino a sus secretos con sorprendente facilidad, como si la cerradura quisiera ser abierta. Los pestillos se encajaron en su lugar con suaves clics que parecieron durar más de lo debido en el espacio reducido. Cuando la puerta se abrió, se me cortó la respiración. La habitación del otro lado no era el dormitorio que la señora Henderson me había descrito. En lugar de muebles de los años 60 y papel pintado descolorido, me encontré contemplando un salón que pertenecía a otro siglo. Las lámparas de gas parpadean en las paredes, sus llamas danzando sin ninguna fuente de combustible visible. Pesados muebles victorianos dominaban el espacio. Un sofá de crera tallada, un escritorio con tintero y pluma de ave, estantes llenos de volúmenes encuadernados en cuero, cuyos títulos estaban escritos en idiomas que no podía identificar. El aire que emanaba de la habitación traía aromas inconexos, tabaco de pipa extinto desde hacía décadas, el particular olor a humedad de las rosas viejas. Y debajo de todo algo más, algo que me erizó el vello del brazo. La señora Henderson me empujó al pasar y la vi entrar en la habitación imposible con la mayor naturalidad.
Se acercó al escritorio y cogió la pluma examinándola con la familiaridad de quien la había tenido en sus manos. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos tenían un brillo que no había estado allí momentos antes. Me dijo que la habitación estaba exactamente como la recordaba de sus visitas de la infancia, aunque estaba segura de que la habían convertido en dormitorio hacía décadas. Sus palabras flotaban en mi mente como humo y me encontré asintiendo, incluso mientras cada parte racional de mi cerebro gritaba que aquello era imposible. Entra en la habitación. En cuanto mi bota cruzó el umbral, la temperatura bajó unos 20 grados. Mi aliento se empañó ante mi cara y las lámparas de gas parecieron atenuarse con mi presencia. Las tablas del suelo bajo mis pies se sintieron diferentes, más viejas, más sólidas, como si las hubieran colocadas manos que habían sido polvo durante generaciones. Sin pensarlo, extendí la mano y toqué las abrecartas de latón que yacía junto al tintero. El metal estaba caliente bajo mis dedos, casi febril, y por un instante podría haber jurado que lo sentí latir como un ser vivo. Lo guardé en mi bolsillo, aunque no supe explicar por qué. La señora Henderson me dio las gracias y pagó en efectivo, que parecía nuevo y crujiente a pesar de los billetes de los años 50. La dejé de pie en ese salón imposible y cuando miré hacia atrás desde el pasillo, la habitación parecía exactamente igual que el dormitorio de los años 60 que ella había descrito originalmente. 3 días después encontré el abrecartas en mi taller. Estaba en mi banco de trabajo principal, aunque no recordaba haberla dejado allí, pero no era la misma pieza de latón que había guardado en el bolsillo. Esta era antigua con la superficie negra por el deslustre, los bordes apagados por décadas de uso. Al cogerla de su superficie se desprendían escamas de óxido como piel vieja. Esa debería haber sido mi advertencia para parar. Debería haber sido el momento en que cambié mi número de teléfono y empecé a rechazar las llamadas de medianoche. En cambio, me sentí atraído por ellas como una polilla a la llama. Cada llamada de emergencia a una casa antigua se convirtió en una adicción que no podía quitarme. El segundo incidente ocurrió 2 semanas después, una casa colonial en Maple Avenue, donde el dueño, por alguna razón, se había quedado fuera de su estudio. La puerta que abrí no reveló una oficina moderna en casa, sino un bar clandestino de los años 20, con un bar oculto y botellas de ginebra que aún conservaban el sabor de la destilación de bañera. Tomé un vaso de cristal del bar y días después lo encontré en mi taller agrietado y amarillento por el tiempo. Luego llegó la granja en la Ruta 7, donde una mujer necesitaba ayuda para acceder al taller de su difunto esposo. Mientras la puerta cerrada no se encontraba un garaje moderno, sino una forja de herrero del siglo XIX, con brasas brillantes y el sonido de martillos fantasmales resonando contra yunques invisibles. La herradura que reconocí de la forja apareció en mi taller una semana después, oxidada hasta quedar irreconocible. Cada llamada seguía el mismo patrón. Cada habitación parecía imposible más real que la casa que la contenía. Y cada objeto que tocaba envejecía décadas en cuestión de días, como si el tiempo mismo fluyera hacia atrás entre mis dedos. Empecé a notar otras cosas. Mi reflejo en los espejos empezó a verse mal, más viejo en algunos, más joven en otros, como si viera ecos de mí mismos desplazados a lo largo de diferentes décadas. Los relojes de mi taller funcionaban al revés cuando no los miraban directamente y los objetos de esas habitaciones imposibles empezaban a susurrar cuando la noche estaba lo suficientemente tranquila. Las abrecartas hablaban de cartas de amor nunca enviadas. El vaso de cristal zumbaba con las risas de las fiestas de la época de la ley seca. La herradura traía el recuerdo de caballos que tiraban de carruajes por calles que ya no existían. Cada objeto era una ventana a un tiempo que había sido y todos intentaban decirme algo que no estaba preparado para oír. Mi sueño se volvió fragmentado, lleno de sueños de pasillos que se alargaban más de lo debido y puertas que daban a habitaciones que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. Despertaba con el sabor a polvo de décadas en la boca y la sensación de haber estado recorriendo los recuerdos.
de otras personas toda la noche. Las llamadas seguían llegando siempre después de medianoche, siempre a casas que habían visto pasar demasiados años a través de sus paredes. Y siempre tras esas puertas cerradas, habitaciones que existieron en tiempos distintos al mío, empecé a investigar las casas buceando en registros de propiedad y documentos históricos que se desmoronaban al tacto. Lo que encontré me heló la sangre. Cada casa a la que me habían llamado había sido escenario de anomalías temporales que se remontaban a décadas atrás. Residentes que informaban de habitaciones que cambiaban sin mirar, muebles que envejecían de la noche a la mañana, relojes que marchaban al revés, pero era el patrón en los registros lo que realmente me aterrorizaba. Cada pocas décadas se menciona a un cerrajero en relación con estas casas, siempre alguien especializado en llamadas de emergencia, siempre alguien que empezaba a coleccionar objetos que envejecían increíblemente rápido. Y siempre, después de un año o dos, el cerrajero desapareció. Los registros mostraron la misma historia repitiéndose a lo largo de las generaciones. Samuel Morrison en la década de 1890, Frank Dacqua en la de 1920, Thomas Brannan en la de 1950. Todos habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás talleres llenos de artefactos imposiblemente antiguos y familias que insistían en que su ser querido simplemente se había ido un día y nunca había regresado.